Jaime Enrique Cortés, titulada Diseño Web Accesible y Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. Jaime Enrique es comunicador social especialista en creación multimedia, especialista en artes mediales, magíster en diseño y creación interactiva y candidato a doctor en diseño y creación. Entonces, quedamos en manos de Jaime Enrique. Muchas gracias. ¿Es necesario esto? ¿Funciona así? Yo voy a tomar algunos de las prácticas de la charla anterior, así que les voy a pedir el favor que la persona que tienen a la derecha cierre los ojos un segundo. Bueno, más de un segundo. Yo les digo hasta y los que tienen a la izquierda me están por parejo. Necesito que la mitad del auditorio cierre los ojos. ¿Sí? La mitad del auditorio cierre los ojos y la persona que tiene al lado, ojalá haga las veces como de lazarillo, si quieren. Lazarillo, persona que le pueda ayudar con algún tipo de audiodescripción, como lo mostraron hace un momento en el tema de cine para todos. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. También les pido el favor que me ayuden con este ejercicio porque es importante que se identifiquen ciertas cosas que son relevantes en este ejercicio del diseño universal, del diseño para todos, y me quiero soportar sobre todo en una de las últimas frases que se habló cuando se está hablando de audiodescripción, y es que el software funciona siempre y cuando los sitios sean accesibles. ¿Y eso qué significa? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Las personas que están viendo, les pido el favor de hacerle una narración de lo que están viendo ahora mismo en la proyección a las personas que no están viendo. Y alguien que le cuente también a nuestro. Gracias. ¿Listo? Bien, muchas gracias. Bueno, ustedes han sido muy generosos, ¿saben? La descripción que ustedes han hecho realmente ha sido poderosa, ha sido amplia, otra vez generosa, pero lamentablemente este es un caso extremo. Las personas que estaban con los ojos cerrados ahora pueden mirar la pantalla. ¿Se parece a lo que les acaban de describir? ¿Cumple con los elementos? La composición, o sea, la arquitectura, Exactamente. hay una descripción desarticulada. Ya. Bien, me gustaría que esto fuera un poco más interactivo y por eso este tema del micrófono por momentos me limita. Miren, este es un trabajo hecho por un estudiante de diseño en donde precisamente la intención era colocar ciertos elementos en la pantalla que tuvieran, digamos, una descripción un poco más compleja de lo que significaría una muñeca sobre una cruz y con unos pedazos de cintas con números. El fondo, los colores, no sé si lo alcanzaban a percibir todos en su descripción, es un tema complejo. Hay una serie de trabajos de investigación que intentan llevar a un punto de explicación lo más completo posible, pero eso claramente es imposible porque también estamos hablando de un tema que es ciertamente subjetivo y es la manera en la que nosotros percibimos. Estamos hablando de un tema de percepción. Como la percepción es algo que cada uno domina hasta donde quiere y como con los elementos que tenga, pues mi intención con el trabajo que les voy a presentar es que veamos el tema de la enseñanza y el aprendizaje a partir del diseño web, por un caso de estudio que estoy siguiendo en una investigación y que estoy implementando en mis clases de diseño. Lo que ustedes acaban de ver es el diario. ¿Alguien podría describir este auditorio, saber de qué color son las sillas, saber de qué color son las banderas que están puestas acá, las entradas? Pero probablemente en el tema de la audiodescripción y con lo que acabamos de escuchar, ese lector de pantalla que tendrían instaladas las computadoras para poder cumplir con un fenómeno de información que es necesario para todos, pues siempre se va a quedar escaso. ¿Me explico? Es decir, la pantalla es rica en detalles, pero por JAWS o cualquier otro sistema que exista, siempre se van a quedar elementos por fuera, colores, formas, animaciones, con lo que se puede
llevar para que el software explique, porque hay una cantidad de cosas que no están siendo tenidas en cuenta y eso no es un tema menor, por alguna razón está colocado en internet. Bien, la palabra discapacidad a mí me suena un poco corrupta. Esto, digamos, también he querido investigarlo y los orígenes de esto empiezan desde las categorías de enfermedad. Las personas que son diferentes siempre han sido vistas de una manera especial. Siempre hemos querido tener uniformes. La estandarización es un problema, pero en algunos casos también es una gran solución. O sea, estamos ahí en el debate. Lo cierto es que al principio siempre hablábamos de personas enfermas, luego hablábamos de personas minusválidas. Ese término es bastante ofensivo, minusválido. O sea, ¿quién es el válido y quién es el no válido? Luego dijimos, no, vamos a ser un poco más sensatos y vamos a decir, son personas que tienen discapacidad. Seguimos siendo excluyentes. Pero luego digo, no, mejor hablemos de, y esto me lo enseñó el INSI, el Instituto Nacional para Ciegos, vamos a hablar de personas que están en condición de. El hecho de estar en condición de significa que vamos a seguir siendo excluyentes. Yo, digamos, desde esta esquina, que puede ser una opinión más a la que ustedes puedan escuchar, porque además me estoy enfrentando con un tema que tiene unas circunstancias políticas. Muchas personas quieren que la ley siga diciendo discapacidad, porque eso significa que de algún momento hay un reconocimiento, la palabra se ha posicionado a tal punto que yo puedo incluso hacer gestiones para obtener subsidios, pero si yo le cambio cosas como singularidad, pues singulares somos todos, somos diversos. No obstante, yo sí creo que es importante que entendamos el concepto de lo universal como un concepto amplio, diverso, diferente. Creo que parte del asunto es entender la diferencia. Y bueno, a mí discapacidad no me juega, o por lo menos ese es un aporte de mi tesis. Lo que les quiero contar es lo siguiente. Dentro del concepto de diseño web vamos a tener unas experiencias eminentemente visuales que no siempre tienen en cuenta al usuario. Para avanzar un poco, mi proyecto no pretende enseñarle diseño web a las personas que tienen limitaciones visuales. Eso será, digamos, otro tema de investigación. Mi proyecto le apunta a que los estudiantes que están llegando a las aulas regulares en universidades como esta y de la cual yo provengo, que llegan y matriculan un curso de diseño web, entiendan que el diseño no es solamente para ellos o para quien lo evalúa. Se supone que hay un margen enorme de personas que estarán esperando un buen desarrollo. Entonces eso me trae una serie de preguntas. Bueno, ¿y cuál es el buen diseño? ¿Y yo cómo evalúo un buen o mal diseño? ¿A juicio de qué? Yo le apuesto a que el diseño es funcional, debe servir para algo. Eso no significa que existan algunos diseños que tengan una intención un poco más contemplativa o menos funcional, por decirlo de alguna manera. No obstante, creo que el mejor diseño es un diseño que sea universal. Otra vez, universal, ¿qué significa? Un diseño para todos. Nuevamente aparecen una serie de preguntas. ¿Y quiénes somos todos? Bueno, damas y caballeros, aquí estamos. Diferentes colores, diferentes tallas, diferentes líneas de percepción, y eso en sí es toda una empresa, porque casi siempre estamos buscando beneficiar a la mayoría y la minoría termina pagando las consecuencias. Y saben, creo, y esta es, digamos, parte de mi defensa, creo que uno de los grandes orígenes de esas diferencias marcadísimas empiezan en el salón de clase, cuando yo no tengo en cuenta estas condiciones. Entonces, a la larga lo que estamos viendo es qué está pasando en la mitad. Al final lo que estamos buscando es que los estudiantes hagan diseño web, a costa de lo que sea. Yo enseño, pero nunca tengo en cuenta al usuario. O sea, estoy planteando dos grandes problemas. Uno, al salón de clase solamente están ingresando profesores y estudiantes. Y ellos piensan un diseño e implementan un diseño que probablemente al final va a ser un diseño que solamente tuvo en cuenta los intereses del profesor y estudiante y no del usuario final. Claramente las universidades va a ser difícil que dejen ingresar al usuario final, bueno, eso es parte del planteamiento. Y segundo, no estamos haciendo un trabajo de accesibilidad y de usabilidad para facilitarle la vida a las personas que tienen que utilizar un sistema como JAWS o un lector de pantalla como el que sea en el sistema operativo. ¿Qué pasa en la mitad? Vamos a intentar establecer cuáles son las características que tiene ese punto medio que hay entre usuarios y diseño final. Bien. Ahí se supone que hay una relación entre estudiantes que matriculan un curso y profesores que dan como resultado una puesta en escena de contenidos, fotografías, videos, textos, colores, todo expresado en un mundo de retículas visuales. Poco y nada se tienen en cuenta otras competencias. Resulta que, como no se tienen en cuenta esas competencias, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque, aunque mis referencias son las personas que tienen limitaciones visuales, diversidades visuales, creo que ahí clasificamos todos.
otra vez, si seguimos hablando de discapacidad, pues yo creo que tendría que ser primero la fila, porque yo soy un discapacitado capilar, entonces seguramente aquí tenemos varias diversidades que podemos analizar. Bueno, y la idea es que esto sea un punto de representación de todas las personas que no necesariamente tienen alguna limitación física o cognitiva, sino que podría ser de ayuda para muchas personas, ya lo han dicho claramente. Nosotros estamos en una línea de tiempo que cada vez vamos perdiendo una serie de facultades, y no solamente por ser viejos o por ser jóvenes. Ciudades como Medellín van a tener un nivel de polución y seguramente eso va a empezar a afectar temas como la vista. Y entonces a la larga no estoy hablando solamente de personas con limitaciones, estoy hablando de todos, porque en algún momento nos tenemos que enfrentar a una pantalla web. Y fíjense que buena parte de nuestras realidades, de nuestras responsabilidades están migrando a los sitios web. Cada vez todo nuestro escenario está metido en un ambiente virtual, pero ese ambiente virtual está pensando siempre todo como una experiencia visual. ¿Pero qué es el diseño web? Yo aquí hago digamos un resumen muy amplio. Digamos, aquí tenemos un tema de diseño gráfico, un tema estético, un tema de contenidos, en la medida de lo posible tiene un nivel de actualización permanente, eso significa que deja de haber manos o algo que esté colocando sus contenidos. Hay un tema de programación, luego entonces los estudiantes que decidan matricular un curso de estos tendrán que aprender un nuevo lenguaje para facilitar la vida, que va a mirar esos contenidos, pero también definir quién va a mirar esos contenidos, y finalmente para mí lo más importante, usuarios. En un salón de clase entra diseño gráfico, información, programación, pero no entran usuarios. Y resulta que el diseño web es bueno siempre y cuando sea usable. Existen miles, millones de sitios web en el mundo, en internet. ¿Cuántos cumplen con un nivel de usabilidad mínimo? Realmente son bien pocos. Y parte del asunto es que no los estamos enseñando a hacer. Esta presentación de alguna manera tiene como un público claro, y es la universidad, porque de alguna manera tenemos que empezar a romper ciertos modelos que son estáticos. Bueno, ¿y qué pasa? Aquí a la larga, cuando estamos hablando de usuarios, nos metemos en un tema un poco más complejo. Rosenfield y McMullin, por ahí aparte de investigadores que están muy interesados en este tema de las interfaces, dicen: si usted lo que necesita es diseñar un sitio web, probablemente el concepto de diseño sea una de las aristas que debe tocar, porque probablemente se considera bueno en tanto la experiencia del usuario, o sea que no es la pantalla. Para poder llegar a la pantalla tengo que irme a una cantidad de opciones, y hoy se ha puesto muy en boca de los expertos un tema llamado User Experience. Entonces, ¿cómo hago para que un usuario se sienta cómodo con los contenidos? Probablemente el concepto de diseño sea uno de los elementos que tengo que chequear, pero tendría que devolverme y empezar a mirar la lista de cosas. Y aquí en este círculo hay una cantidad de especialidades, desde la psicología cognitiva, la antropología, hasta la arquitectura, los estudios de inteligencia artificial, modelo de objetos, básicamente para poder entender qué significa la arquitectura de la información, de la administración de contenidos, la administración del conocimiento, y todo eso gira en torno de la experiencia del usuario. Y nosotros solamente estamos en este momento garantizando que los contenidos estén puestos de una manera armónica, visualmente. Cuando hablamos de experiencia del usuario, digamos, hay una lista de 9 términos, aquí voy a leerlos rápidamente. Estamos hablando de accesibilidad, de arquitectura de la información, la manera en que deben colocarse los contenidos de una manera navegable, de un diseño centrado en el usuario, pero el usuario es grande, es mixto, es diverso, es toda una empresa, vuelvo y menciono. Un diseño de experiencia de usuario, un diseño de interacción, un diseño de interfaces de usuarios, diseño de navegación, interacción persona-ordenador y usabilidad. Cada uno, dependiendo de su nivel de apreciación teórica, le va a colocar un nombre especial. Esta investigación pues la tomo de la Universidad Pompeu Fabra, en donde ellos dicen: mire, hemos hecho la investigación y más o menos las universidades que están intentando establecer el tema se han ido por esto. Pero la discusión está activa. De la universidad de la que yo provengo en este momento, la materia llamada diseño de sitios web tiene un momento de crisis porque realmente no sabe qué va a seguir. ¿Será diseño de interfaces? ¿Diseño de experiencia de usuario? Y miren que hay una distancia enorme entre un punto y el otro. Finalmente, lo que dice el mercado es que se necesitan personas que sepan de diseño web y de programación para colocar contenidos en pantalla. Creo que no es suficiente, porque si vamos a hablar de usuarios, necesito entender que el usuario no siempre tiene mis propias competencias. Esto es como pretender que yo tengo una pantalla de no sé cuántas pulgadas muy gigante, en donde yo armo
todos mis diseños con una cantidad de iconos y pensar que el usuario final también va a tener esa misma pantalla para poderlos recibir. Eso claramente no sucede siempre. Bueno, pero ¿qué es el diseño web? En últimas, el diseño web es una experiencia, desde el punto de navegación, es una experiencia visual. El diseño web es eso. Y la experiencia visual es porque así tengamos elementos táctiles que nos permitan ver contenidos. Siempre el ojo va a ser el validador de lo que estamos viendo, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque ha sido esa la costumbre, porque siempre estamos intentando ingresar en un salón en donde las cosas se han puesto sobre la pantalla para poderlas apreciar solamente con el ojo. Entonces, a la larga, lo que estamos asistiendo es como, digamos en términos metafóricos, a una película en donde la idea es que aparezcan tres grandes personajes: estudiantes, profesores y usuarios, personas, realidad. La palabra de usuario la voy a utilizar mucho, pero también tengo ahí mi conflicto con eso porque otra vez estoy, no sé, como utilizando usuarios como si fueran algo útil y luego los desecho. Creo que tampoco funcionaría de esa manera. Tengo que hacer un paréntesis. El año pasado tuve la oportunidad de hablar con un tipo que sabe muchísimo sobre la experiencia de usuario, un español llamado Youssef Hassan Montero, y el tipo me decía: mire, yo hasta hace tiempo investigué muchísimo sobre el tema de accesibilidad web, pero realmente ahora me interesa más el tema de experiencia de usuario, y él dirige un evento que es un evento rector en Europa que habla sobre eso, experiencia de usuario. Están invitados diseñadores industriales, diseñadores gráficos, diferentes especialidades. El tipo dice: lamentablemente se volvió ingrato invitar personas que hablen sobre accesibilidad porque siempre se están quejando de lo que no hay presente. Quéjense, está bien, pero dígame qué tengo que hacer para mejorar. Entonces, digamos, para no entrar en ese mismo debate, voy a proponerles una idea. Miren, los estudiantes que llegan al curso de diseño web son estudiantes que vienen de trabajar en medios impresos o de entender el mundo del medio impreso, que es un mundo estático y tiene una cantidad de características que ahora mismo no vamos a explicar. Pero aquí el control está en lo que hace el diseñador. La foto no se va a mover de ahí, ese texto no se va a mover de ahí, el formato no va a cambiar. Ese estudiante, cuando entra al mundo de lo digital, propiamente dicho, en donde empieza a establecer competencias interactivas, pues entonces hay una crisis porque pierde el control. Ya el diseñador no es el que es dueño de lo que está colocando, solamente es un generador de oportunidades porque se valida como bueno o no en tanto la experiencia que tenga la persona que está más allá de la pantalla frente a esos contenidos. Revisen sus experiencias con las redes sociales. Permanentemente las están cambiando, con su correo electrónico, con todo, y se dan cuenta que a la larga lo último que se interesa es si el diseño es bueno o malo, es si es funcional. Pero por otro lado también está en esta sala convocado un profesor, y tenemos como dos grandes condiciones. Un profesor que es experto, tiene un background impresionante, conoce todo sobre tecnología, sabe de herramientas y es un tecnófilo consumado. Tal vez este sabe mucho, pero no es el indicado tal vez es una persona que tenga conocimientos, que entienda el concepto de profesor y diseñador y que además entienda su relación como estudiantes y su prioridad, o sea, que entienda como las personas que son en última las que van a percibir el ambiente del diseño. Este profesor está condenado a entender todo esto, plataformas, y lo que ha sucedido en muchos casos, perdonen, ¿alguien aquí asiste a clases de diseño? ¿Ha entrado a clases de fotografía digital, cosas de esas? ¿No? ¿Nadie? Miren, ¿qué sucede? ¿Sí? Bien. ¿Qué estudias? Comunicación. ¿Y has entrado a clases de fotografía digital, por ejemplo? Corrígeme, puedo estar equivocado, pero lo que regularmente sucede es que las universidades se preocupan mucho por pagar una suite muy costosa y resulta que cuando la instalan en las máquinas, el profesor viene con sus grandes conocimientos y dicta todo el semestre Adobe, Photoshop. Al final del semestre el estudiante sabe de Photoshop, pero poco y nada de fotografía digital. Entonces aquí tenemos grandes distancias porque probablemente estamos asistiendo a manuales en tiempo real y les aseguro que hacen mucho mejor trabajo en YouTube explicando cómo se hace un retoque visual de lo que podría suceder acá. Entonces yo creo que esa es una tarea que también tendríamos que entender. No solamente entender plataformas, sino saber qué significa la puesta en escena de ese talento de las plataformas. Saber sobre múltiples lenguajes de navegación, de estructuración, de todo. ¿Quién es el usuario? Que sería como el tercer invitado, lamentablemente no está convocado sino hasta el final de la carrera. El usuario lamentablemente no lo conocemos, al usuario lo subestimamos, porque nuevamente dentro del salón de clases solamente está pensado para que entren estudiantes y profesores. Es decir, es un modelo que yo ahora mismo no voy a cambiar.
cambiar. Lo que digo es que es importante tener en cuenta que estos diseños no son para estudiantes y profesores, es para una diversidad mucho más amplia de lo que da más fuerza, ¿no? Este tema de conocimiento del usuario pues me permite entender que somos diversos, que tenemos diferentes necesidades, características, y lo que me parece bien clave de esto es que un diseño entre más usuario y accesible será más útil para la mayoría, para todos pues. ¿Quién es el usuario? Eso significa entender la diversidad. Entender la diversidad, yo sí siento que es una gran responsabilidad por parte de la academia. El usuario ubicado en ese lugar protagónico, no como algo de utilidad menor, implica que a partir de ahora voy a empezar a desarrollar y a poner en práctica cosas como esa responsabilidad social universitaria que está por fuera del salón. A veces como que nos enmarcamos, nos hermetizamos en una realidad de 1 hora, 2 horas y luego salimos y nos encontramos con un mundo que pareciera diferente. Yo siento que el diseño tendría que acercarse un poco más, ser un poco más abierto. Bueno, ¿y cuántos somos en últimas? Porque si vamos a hablar de señalamientos, pues creo que tendríamos que colocar un espejo para que esa señal también nos incluya. ¿Cuántos somos? Miren, yo creo que esta cifra también está mal hecha. Somos más de 1,5 millones de personas con limitaciones visuales clínicamente declaradas. Pero también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Cada vez estamos perdiendo más la visión, hay más efectos ambientales que nos hacen utilizar temas como la tiflotecnología, que es aparatos desarrollados, técnicas desarrolladas para poder beneficiar la visualización de contenidos. Bueno, la idea de esto es motivar al estudiante y sobre todo reflexionar dentro del aula cuál es el papel que tiene un profesor, que tiene un estudiante y cuáles podrían ser los invitados que podríamos hacer. Aquí, bueno, esta me la voy a saltar rápidamente. La profesora Meredith Davis dice que lo importante en este caso de un buen diseño es transferencia del control desde los diseñadores hacia los usuarios. Y yo creo que eso es lo que se está dando. Cuando hablamos de la Internet, todos estamos hablando de sitios que permiten consolidar ambientes en donde ustedes y yo podamos escribir lo que queremos, podamos mover los elementos de un lugar a otro sin tener que ir y pedir permiso, sino que eso es un ambiente propio, personalizado. Bueno, pero esto tiene, digamos, un marco, digamos, conceptual bien amplio. Desde hace un tiempo se ha puesto, nuevamente, pareciera que de moda hablar de diseño universal. Y pues yo me permito ubicar dentro de este concepto de diseño universal 3 tipos de diseño. Un diseño inclusivo, que es lo que les he venido contando. Un diseño centrado en el usuario, que es el que está pendiente. Y un diseño participativo. Esto también le llaman codiseño. ¿Qué tal si yo no espero a que el usuario entre al final, sino que voy diseñando con él? Probablemente al final voy a tener un resultado que pueda generar la mínima cantidad de sorpresas. Bueno, la idea de hacer diseño web implica hacer una explicación de códigos incluyentes, meter un poco de intersemiótica, temas intralingüísticos, bueno, nada, voy a ir directamente al punto. La idea, damas y caballeros, es que a través de esto se puedan desarrollar ambientes incluyentes de creación. Aquí hay profesores, ¿pueden levantar la mano los profesores? ¿Nadie más? ¿2? ¿3? ¿Qué dices tú, perdón? Ah, excelente. Yo creo que este tema de la creación es una cosa que es difícil de enseñar. Es muy complejo. Luego, entonces, si lo que estamos intentando es que los estudiantes ingresen en una línea creativa para poder desarrollar temas, narrativas, líneas, diseños, pues es muy probable que dentro del mismo ambiente estemos coartando muchas de esas posibilidades. Parte de la propuesta aquí es que el diseño también tenga la posibilidad de ser incluyente, pero realmente incluyente dentro de la metodología, no solamente como resultado. Entonces, bueno, ¿y cómo deberían integrarse esas experiencias? ¿Cómo convertir esto en un parámetro? Vamos a ver qué dicen estas organizaciones que son las personas o las entidades que hablan del tema a nivel mundial. Está la Fundación 11, que también la mencioné hace un momento. Está el Gobierno en línea con toda su estrategia de implementación de sitios con unos niveles de accesibilidad declarados. Está el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional para Ciegos pertenece al Ministerio de Educación, luego entonces ahí también hay un tema pedagógico importante. Está la entidad a nivel internacional que valida la accesibilidad de los sitios web. Y bueno, ¿y cómo nos vamos a preparar si somos tradicionales? A nosotros nos gusta cumplir con el reto de llegar a clase y que el timbre suene y todas esas cosas. ¿Puedo mostrar video ahí en internet? No voy a hablar con esto mucho.
En el diseño industrial hay una práctica llamada el embodiment, que significa ponerse los zapatos del usuario. Entonces, si yo voy a diseñar una silla, idealmente tengo que ir a sentarme como se sentaría en el restaurante. Y entonces, a partir de esa experiencia, voy intentando hacer un diseño mucho más incluyente. Esta clase ni siquiera es de diseño, es una clase que pertenece a una carrera de comunicación social llamada Comunicación y Participación en Medios Digitales. Y lo que hicimos aquí con los estudiantes es que simulamos el hecho de caminarse en la universidad. Imagínense ustedes entrando aquí por la portería, subiendo las escaleras. Casi que el comercial que nos mostraron hace un momento es súper elocuente. Pero miren los estudiantes. Entonces, ¿qué hace la persona que está acompañando ahí? Ella no lo puede tocar, se la regla del cuerpo, porque se supone que el que está simulando la ceguera tendrá que sobrevivir en unas condiciones que no son controladas por él. Ella sencillamente lo está sirviendo de narrador, simulando el ejercicio que hicimos al principio. Ella le va diciendo algunas cosas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Este es JAWS. Este es el lector de pantalla. Este es mi usuario y la persona que está con la cámara, en este caso, es el que está registrando toda la experiencia, precisamente para aprender. Entonces, cuando esta persona llega allá, se encuentra con unas realidades, seguramente va a tener que hacer un gran esfuerzo para saber dónde está parado. Tenemos clases 3 pisos más arriba. El reto consistía en entrar a la universidad y llegar al salón, a la clase, y buscar algún tipo de página web que me dijera en dónde quedaba un parque muy importante en Bogotá que se llama el Parque Simón Bolívar. Uno en condiciones regulares, entrando desde la portería al salón, se demorará 2 minutos, tal vez 3 minutos. Bueno, la clase duró 2 horas y creo que un solo grupo terminó el trabajo. Creo que es una muy buena práctica, pienso, para poder colocarse en una línea de lo que significa la conciencia de la accesibilidad. Esto no es un tema menor, este no es un tema del vecino solamente, creo que nos compromete a todos. Bien, el hecho de ponernos en los zapatos de los otros es solamente eso, intentar imitarlo. La idea es traer a un invitado a clase y resulta que la Universidad Minuto de Dios, que es de donde vengo, pues se ha caracterizado por abrir la puerta a una cantidad de personas, pero ni siquiera nosotros sabemos cómo atender la diversidad. Tenemos un nivel de aprendizaje grandísimo al respecto, hay un desafío enorme. Resulta que en la universidad hay en este momento más de 100 personas que tienen limitaciones visuales de diferente nivel. Y entonces, pues, ¿por qué no aprovechar esa situación? Ella se llama Luz Dari, ya hoy es egresada, es de Poveda, de la Facultad de Educación, y lo que hicimos fue invitarla al salón para que validara los diseños de otros estudiantes que habían desarrollado trabajos y que a su juicio estaban perfectos, muy buenos. Voy a irme a ese punto específicamente, porque hay algo que me parece aquí interesante. Acá. Por favor, miren atentamente lo que ella está haciendo para jugar con la audiodescripción. Ahí. Luz Dari fue nuestro juez. Él se llama Mauro, y Mauro hizo un diseño lindísimo de una página de deportes. El tipo le encanta el asunto del diseño, le gusta lo gráfico, le gusta lo visual, y es una página que a mí particularmente me encantó. Cuando trajimos a Luz Dari, pues dijimos, bueno, ¿cuál página le vamos a mostrar? La de Mauro. La pusimos ahí, hay un televisor en la parte de arriba, no lo vamos a mostrar ahora mismo, y ella no pudo salir de la página principal. No pudo. ¿Por qué? Porque la página no tenía ningún nivel de accesibilidad. Había unos menús que estaban hechos en una tecnología poco incluyente, había unas animaciones muy lindas, pero esto realmente no servía para el objetivo. Y lo que sucedió es lo que difícilmente le pasa a alguien. Ella está navegando con un teclado especial porque esta computadora no le funciona, una computadora portátil. Hubo necesidad de adaptarle un teclado adicional. Y en su experiencia resultó que no lo pudo hacer, así que le tocó venir al diseñador y ayudarle a navegar. ¿Y cuántos diseñadores necesitaríamos, cuántas réplicas de diseñadores necesitaríamos para poder ayudar al usuario a hacer el trabajo de navegación que se supone nosotros estamos implementando para facilitar la vida de los demás? Y hay ahí, digamos, una prueba interesante que creo que puede llamar la atención de quienes estamos dictando clase.
Bueno, mi escenario de trabajo, como les cuento, pues son estudiantes y profesores de diseño web. Esto es un tema de un ambiente académico, porque ya lo dije, para aprender a hacer diseño no necesariamente hay que ir a la universidad. Hay personas como ustedes y yo que seguramente han aprendido utilizando otros recursos en internet, no propiamente matriculándose. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si formamos diseñadores o estudiantes incluyentes? Les tapé los ojos, bueno, pedí que se taparan los ojos, que navegaran, y la experiencia alrededor yo creo que fue mucho más aceptada, mejor entendida que si hubiéramos colocado la teoría de lo que significa la accesibilidad, el diseño incluyente, el diseño universal. Lo que más me gusta de esto es la expresión de aquellos que no consideran que esto es relevante, que esto es importante, y solamente hasta cuando lo están viendo ahí se están dando cuenta que esto es importante. Ellos en muchos casos dijeron, bueno, ¿esto no será un trabajo propio de la gente de psicología, de trabajo social? Nada más lejano. El diseñador resulta que tiene una cantidad de responsabilidades frente a lo que está diseñando, y eso no lo excluye de tenerlas en cuenta. Más imágenes. Las personas que estaban haciendo el trabajo de búsqueda de información. Aquí hicimos el mismo ejercicio, coloquemos una fotografía y coloquemos a alguien que le cuente. Resulta que cuando se quita la venda de los ojos, la fotografía para él es otro mundo. Entonces hay una cantidad de cosas en las que seguramente podemos seguir trabajando. Este es el trabajo que les cuento. Entonces los torniquetes allá, los molinetes es por donde entran, pasan por aquí, y esta persona solamente está registrando el momento. El otro tendrá que mirar a ver cómo llega hasta el tercer piso. Como les digo, no todos llegaron, seguramente se cayeron, se tropezaron, pasó lo mismo de los volados, todo esto. A la larga, digamos aquí hay una comparación, utilizando ahí una figura intersemiótica. El usuario con diversidad visual era el estudiante simulado. El software lector de pantalla, JAWS, existen varios dentro del mundo del software libre, es el estudiante lazarillo que le estaba ayudando con ciertas condiciones. Y el navegador convencional, que entiendas Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, lista larga, pues era el estudiante que intentaba registrar el asunto. Entonces yo creo que en cada uno de esos niveles hay algo que nosotros podemos aportar muchísimo. Las conclusiones rápidamente, pues yo creo que es importante pensarse en microcurrículos, materias que contemplen el diseño web accesible, microcurrículos que hablen de codiseño web, y pues yo siento que aquí hay varias cosas que son válidas en el aprendizaje. Uno, creo que es importante diseñar en el sustrato. Dos, creo que es el diseño de interacción. Integrar experiencias y metodologías incluyentes. Hay que establecer un tema de relación entre tiempo y resultados pedagógicos. Lo que dicen varios profesores es que, mire, yo tengo tiempo para explicar código, para explicar diseño, y no me meta por favor lo de accesibilidad porque eso ni lo entiendo. Entonces yo creo que también hay un asunto importante. Ahora, pedirle a todos los profesores que sepan sobre accesibilidad también es algo que pues habrá que analizarlo, porque no a todos les interesa, y eso creo que también es parte de la libertad. Hay un riesgo en el asistencialismo, creo que lo mencionó claramente Carlos. No me ayude, yo puedo, no me subestime. Y yo creo que ahí, en buenos casos, seguramente hay un riesgo de caer en un nivel de asistencialismo, porque entonces ahora lo voy a menospreciar y voy a subestimar su capacidad, porque no es igual a la mía. Yo creo que en eso también tenemos que aprender muchísimo. Bueno, eso era todo lo que les quería contar. No sé si tienen alguna pregunta. Mil gracias por su atención. Digamos las preguntas al final. Pero podríamos hacer unas secciones que ya prepararon. Entonces se abre el espacio de preguntas. ¿Me escuchan ahí? Se abre el espacio de preguntas para que Jaime nos pueda ampliar en un determinado momento algunas de las inquietudes que ustedes quieran preguntar. ¿Preguntas? ¿No todos a la vez? Buenos días. Me parece muy interesante, muchísimo desde la investigación, aprovechando que este es un seminario taller también para los semilleros de investigación, que con tu labor docente tú tienes acceso a los estudiantes para hacer experimentos. ¿Estos experimentos que nos mostraste están sirviendo para tu investigación doctoral? ¿Y de qué manera se puede contribuir a la investigación en algo que es
por decirlo así, muy nuevo, que es investigación en diseño web accesible. Bueno, gracias por tu pregunta. Yo le apuesto a la investigación desde la performance. Es decir, el diseño en este momento está atravesando por un momento de crisis en donde se pregunta si se afilia a las tradiciones que trae la investigación, a los marcos que seguramente Conciencia define como lo óptimo para investigar, pero el diseño dice el acto de creación, ¿cómo lo mido? Otra vez, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo establezco los indicadores? Creo que parte de la respuesta está ahí, en hacer la prueba y mirar a ver qué nos da como resultado, estar ahí en el ambiente. Otra vez, vuelvo y repito, pueda que se suene como asistencialismo, a veces suena como que estoy utilizando a los estudiantes para mi investigación. Sí, lo admites. Pero, exactamente, yo creo que la contraprestación es que le apuesto a ganador a que estos muchachos, antes de entrar a la clase, tienen muy poco valorizado el concepto de accesibilidad y la diferencia, porque posiblemente entran a un bus en mi ciudad y de pronto no tienen esa sensibilidad. Cuando pasan por este taller, las reflexiones son muy interesantes. Miren, yo no tengo familiares que tengan un problema de apreciación visual. Posiblemente mis papás ya están viejos y tal vez ellos necesitan unas gafas un poco más gruesas, ¿no? Pero yo creo que es un acto de responsabilidad social de la universidad hacia, digamos, su impacto social. Esa es la razón fundamental. Me está sirviendo para la investigación, estoy ayudando a las personas a entender una situación y yo creo que aquí puede haber un camino importante para llamar la atención. De hecho, aprovecho algo que mencionábamos contigo allá afuera y es que, miren, muchas gracias universidad por hacer estos eventos. Eso es muy importante porque esto no es lo más popular dentro de la oferta, pero resulta que no popular no significa que sea menor. Creo que esto es importante, hacernos estas reflexiones y saber a ver cuál va a ser el siguiente paso. Mi propuesta es esa, ¿no? Mirar a ver cómo modificamos los procedimientos. Un pequeño paréntesis. Profe, muchas gracias, a felicitarlo. Qué bueno también que la universidad haga estos espacios y también que haya profesores como usted. Qué bien. Entonces, es algo como lo que comentaba la profesora, pero quisiera que fuese un poco más profundo. Y es, ¿qué lo motivó a usted? ¿Por qué esa sensibilidad? ¿Qué hay detrás de usted en esa historia? ¿Y qué piensan los estudiantes cuando ya tienen la experiencia? ¿Con qué comentario recuerda? ¿O qué nos puede referenciar de otra historia también desde los estudiantes? Bueno, no sé que tú dijiste profundo, así que... no me voy a demorar. Miren, eso también entró, debo confesar, yo creo que en mi experiencia profesional, con todos los matices que eso pueda tener, he cometido todos los errores con respecto a la discriminación, a la exclusión, segregación, lo que quieran. Pero hace unos años yo trabajaba en una oficina de tecnología de la universidad y casualmente llegó un proyecto en donde estaba el INSI como uno de los los que estaban en el proyecto. Y resulta que hay una lista de entregables, entonces tiene que entregarme unas cuñas, tiene que entregarme unos videos y dentro de esa lista aparece un cheque que dice sitio web. Nosotros como universidad subestimamos esa entrega. Lo que hizo alguien fue que hizo un sitio, compró una plantilla y montó unos contenidos. Es más, ni siquiera los montó él. Contrató a un estudiante para que le montara los contenidos. Cuando fueron al INSI, el INSI le dijo, no, es que es un sitio para personas que tienen limitaciones visuales. Para ciegos, y yo como hago un sitio para ciegos. Entonces se volvió y le hizo algunas modificaciones y volvió y lo llevó. No, eso no sirve. Volvió y entonces, pues yo tengo alguna experiencia en diseño web y me llamaron y entonces yo dije, miren, ese proyecto está difícil, yo la verdad no entro si no es con mis condiciones. Muy exclusivo, entonces no. Bueno, finalmente el asunto terminó que me dejaron poner mis condiciones y yo dije, listo, yo armo mi propio grupo. Primer problema que me motivó a hacer esta investigación, cuando salgo y levanto la mano al mercado, ¿quién sabe de diseño web incluyente? Nadie. ¿Cuál es el origen de eso? La misma universidad. Están saliendo diseñadores a rajatabla, pero poco y nada entienden la importancia de este tema. Entonces me parece que era de qué quejarse y empecé a trabajar. Entonces ahí empecé a trabajar en una investigación, digo con una maestría que estaba haciendo sobre diseño y creación. Y resulta que el proyecto finalmente se entregó con las condiciones de burocracia que implica todo esto y la cosa, y resulta que al final decidieron involucrar a una persona notable, célebre dentro de todo este ambiente, se llama Santiago. Las personas que trabajan en inclusión saben quién es Santiago. Es un tipo experto en inclusión web y él también tiene ceguera total. Y él dijo, un momento, antes de hacer ese entregable yo quiero mirar si eso está funcionando. Él no estaba incluido dentro de la lista de cosas que había que hacer.
él entró y todo lo que habíamos hecho, yo creo que el 30% servía. Hay un contrato que dice, usted no está invitado, así que perfectamente hubiera podido decir, no me da pena, pero no está. Pero a mí me gustó mucho la intervención de él. Finalmente yo no hago sitios para software, para que los valide una cosa en internet, sino para que los naveguen personas. Y yo creo que ese fue el gran aprendizaje. Entonces yo creo que a partir de ahora, si yo tengo una materia en mi carrera llamada diseño web, yo necesito que los estudiantes entiendan esta factura. Y me he puesto a investigar y efectivamente pues hay mucho, ¿no? Hay mucho sobre educación, procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos de diseño funcional, diseño web, pero hay más bien poco, tal vez no me ha dado para encontrar todo lo que necesito y pues creo que este es un aporte que se necesita. Bueno, pido agradecer pues porque realmente estos temas son unos temas que los que están aquí apasionados, pero realmente a mí me apasiona, es una cosa que me gustaba mucho. Cuando tú mencionas en relación a la inclusión, estás hablando de los sujetos a los cuales los estudiantes de diseño gráfico harían ciertas, valga la redundancia, diseños para esos usuarios. Yo me pregunto, ¿y tú piensas también en mirar los microcurrículos, el diseño curricular, con miras a favorecer a otros? En el caso de que entren estudiantes, ¿cómo harías? Lo pregunto porque las instituciones de educación superior, pese a las normas, cada vez se complejiza más el asunto. Aquí nosotros a diario tenemos muchas personas tocando la puerta de estudiantes con deseos de ingresar a una carrera y específicamente hacia diseño. Y claro, y no es una culpa de la universidad, ni es culpa tampoco del profesor ni el director del programa que está enfrente, es que no sabemos qué hacer. Entonces, en diseño gráfico, como decía la compañera, tiene mucho que ver con lo visual, muchísimo. Entonces, lo primero que le dicen es, ay no, es que usted es invidente, ¿cómo va a hacer usted para hacer un diseño para otro? Y esa angustia es una angustia del profesor que está enfrente de él. Hace algunos años, yo creo unos 3 años, hice un análisis estaba haciendo una investigación como previo al doctorado sobre una estudiante que se llama aquí Daniela Gutiérrez Rodrigo de Comunicación, ella se egresó, sobre el análisis que se hacía para mirar cómo la plataforma Moodle, que era la nuestra, ahí se le ponían tareas a un estudiante, pero no había nada de acompañamiento. No tenía todo esto de la www, que son las normas para hacer accesibles las páginas. Entonces, ¿cómo lograr realmente que esto vaya más allá? Y no solamente como en el microcurrículo, sino organizar el material que sea accesible a nivel educativo. Porque es que tu responsabilidad, que está más allá de eso, tendría que ver también cómo trabajar con los profesores estos aspectos pedagógicos. Muchas veces se le deja al profesor la responsabilidad y toma la decisión. Y tú mismo decías ahorita, se ingresan muchos, pero es casi como dice Pinto, la puerta giratoria, ingresan cantidades, pero así como ingresan, salen de la institución de educación superior, realmente no permanecen porque no hay apoyo. Es un ambiente rudo. El marco que tú mencionas es un marco institucional que es paquidérmico en los cambios. Esto que yo menciono de abrir la puerta a personas que no propiamente se matricularon o fueron contratadas para estar en una clase implica casi que cambiar una cantidad de cosas que van desde los directivos hasta la persona que está puesta ya en la entrada, porque si no le presentan el carnet no lo van a dejar pasar. Yo creo que esa es parte de la situación. Mira, uno se pregunta, ¿quién en este país debería entender la proyección social universitaria con mayores elementos? Pues, perdónenme la inmodestia, pero yo creo que la universidad de la cual yo vengo debería ser algún tipo de líder en eso, se llama Universidad Minuto de Dios, por toda la tradición que tiene García Herrero y estas cosas. Pero ni siquiera nosotros, es más, ni siquiera el INSI, y con todo respeto, ni siquiera MINTIC sabe y tiene las llaves para resolver el tema porque le toca enfrentarse contra todos los fenómenos que tú mencionaste, la burocracia, la inequidad, la ignorancia, ¿cómo llamar esto? La arrogancia misma de la academia que no permite que le digan cómo hacer cosas nuevas porque seguramente está agrediendo fronteras de poder. Yo creo que ahí está, digamos, un hueso duro de roer. No obstante, yo creo que si me voy por arriba voy a lograr algo, yo qué sé, no sé, poco pienso. Pero si yo empiezo colocando algún tipo de ejemplo y digo voy a modificar mi microcurrículo dentro de mi autonomía, perfectamente puedo darme la pela de entrar a personas al aula con el objetivo que me ayuden a diseñar. Otra vez, no los vamos a ver como los bichos raros de ninguna manera, nosotros mismos somos esos bichos.
pero yo creo que sí hay una situación en la que es posible y pues poco a poco lo he venido demostrando. La razón por la cual, de hecho, este panel de preguntas abrió, y te lo agradezco, es porque tengo que irme para otro lugar a contar algo similar y yo creo que esto es lo que hay que seguir haciendo. Sí, hay que hacerlo, por eso también insisto, buenísimo que se abran estos espacios porque otra vez tenemos que mirarnos a la cara y decir, ojo, esto ha ido cambiando y seguramente tenemos que tener en cuenta muchas situaciones que hasta ahora hemos venido obviando y obviando conscientemente. Mira, para terminar, yo tengo dos cursos, uno llamado Teoría del Diseño y otro llamado Diseño Web. Hace 3 años tuve 3 estudiantes que tenían hipacusia. Y yo soy el primer sorprendido porque se supone que si no escuchan son buenas mirando. Entonces viene ese viejo comentario que si no tiene un sentido entonces es súper poderoso con los otros, entonces huele todo, que va. Pero eso fue un nivel de aprendizaje buenísimo para mí. Yo nunca había tenido estudiantes que tuvieran esa limitación. Sí había tenido una persona ciega en algún momento, entonces es mucho más descriptivo. Esto no lo enseñan en ninguna parte, a uno lo contratan y yo, vaya a qué clase, y entonces uno no sabe con qué se va a enfrentar. Pero para mi sorpresa resulta que ellas con sus intérpretes obtuvieron las mejores calificaciones del resto y yo creo que eso fue muy claro un punto. La limitación está, como lo mencionaron hace un momento, yo creo que la limitación está en los demás. Eso es lo que tenemos que aprender, pensaría. La limitación está en todos. Cuando hablamos de diseño universal tenemos que reconocernos dentro de esa condición, la diversidad.